estaba leyendo Hechos 11, Hechos 10 y Hechos 11. Dios le habla a Cornelio en Hechos 10, envía a un ángel diciéndole que vaya a buscar a un hombre en Jope, en Jaffa, hoy se conoce como Jaffa, llamado Pedro, que habita en la casa de un curtidor, que él va a hablarle palabras de vida eterna. Entonces él envía unos mensajeros, es un centurión, un soldado, un capitán, pues, que dirige 100 personas, y envía a 3 de sus siervos allá a llamar a Pedro, y a Pedro le da una visión de rompimiento. Esa era una visión que rompía toda tradición. La visión de Pedro, que le mostraba animales que él no debería comer porque eran inmundos, y él dijo: no, yo no voy a comer nada inmundo. Y el Señor le dijo: lo que yo limpie, no lo llames tú inmundo. Estaba preparando el corazón para un rompimiento, pero un rompimiento trascendental. Sin esa visión el evangelio no nos llega a nosotros, se ha quedado entre el pueblo judío. Entonces para Pedro fue muy difícil, pero luego el Espíritu le dice: vienen 3 hombres, ve con ellos, y viene con ellos a la casa de Cornelio, que estaba en Cesarea, y ahí cuando comienza a predicar, porque entiende que Dios lo envió, el Espíritu cae y ya no podía resistir más al Espíritu, sino bautizar a los gentiles. Ese fue el comienzo del rompimiento. Pero por otro lado, eso fue con Pedro, pero por otro lado, con la persecución del martirio de Esteban, la iglesia tuvo que huir y ser dispersa. Cosas del propósito de Dios, como Dios mueve las cosas. Aquí comienzan ellos a huir, dice así: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, y no le hablaban a nadie la palabra sino a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé para que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Bueno, porque este era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso y buscó a Saulo, y hallándolo lo trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año, y se llamó a los discípulos por primera vez cristianos. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y dentro de eso estaba Gao, y les profetizó que vendría una gran hambre. Bueno, este es lo que quiero compartir de esa porción, y es lo que quiero que oremos a partir de hoy, esta semana. Dios empieza a moverse en una nueva dirección, un nuevo territorio para conquistar, y empieza el Espíritu con visiones, empieza el Espíritu con sueños, empieza el Espíritu con palabras, y va a respaldar a estos que se movieron en esa línea. Pues todos estaban predicando, todos estaban en la gran comisión, pero empezó a ser resaltado una línea en la que no se imaginaron que debería ser resaltada, que en este caso eran los gentiles, y el respaldo. Entonces la iglesia tiene que reaccionar ante eso, y envía a un hombre lleno del Espíritu Santo, y la multitud crece. Entonces ya todos empiezan a entender que hay un movimiento de Dios ahí. Entonces, no solamente por los que fueron y se convirtieron y predicaron, sino por el testimonio ya de Bernabé. Bernabé trae a Saulo, y entonces ya son 2 más predicando, y luego Jerusalén envía profetas. O sea, un movimiento del Espíritu en esa dirección. ¿Cuál es mi oración? Es preguntarle al Señor: ¿cuál es el próximo movimiento? El mejor lugar para estar es donde Dios se está moviendo. Cuando se abrió el Congreso era un movimiento del Espíritu, y nos metimos todos en el Congreso. Los que se acuerdan, ¿no? Los que se acuerdan en el Congreso, cómo empezamos nosotros a buscar esos directorios y empezar a hacer algo
que con detalles no se los voy a contar ahora, pero empezar a rebuscar cómo conectar pastores y contarles lo que Dios estaba haciendo y cómo el Espíritu cuando les hablaba uno a ellos se quebrantaban, cómo ya había Dios hablado a ellos en sueños que iban a recibir una llamada, cómo Dios les había hablado que los iba a llevar a un avivamiento, que iban a... Todo empezó, uno veía al Espíritu obrando. Esto fue algo impresionante. Hoy tendremos un congreso guiado y tenido por el Espíritu para avivar los pastores. Con el parque, cómo Dios se movió, nos cerró puerta, nos abrió esta puerta y empieza Dios a moverse y a hacer algo inesperado para nosotros, ¿no? Los movimientos de la sede, como que entender dónde Dios quiere que actuemos. Y es cuando leía esto esta mañana y yo decía, esto es lo que necesitamos pedir hoy. Nosotros necesitamos ponernos de pie y decirle, Señor, aquí estamos, ¿dónde tú quieres que nos movamos? Así que eso es lo que necesitamos saber, porque ahí es donde vamos a enviar nuestro esfuerzo, nuestra energía, nuestros mensajes, nuestros predicadores. Ahí es donde vamos a enviar todo, vamos a movernos donde Dios quiere que se mueve, porque ahí vamos a ver la gloria de Dios. Amén.